El día de hoy se está confirmando dos cosas. Una, el crecimiento económico de México en el primer trimestre de este año, cómo le fue al PIB, y también se dio a conocer el tema de la inflación. En este video vamos a estar hablando acerca de cómo le fue a México en estas dos materias. Una, este crecimiento económico que ya sabíamos que venía malo, pero ya el INEGI termina por confirmar cómo nos fue. Y estoy buscando ahorita rápidamente las gráficas para que todos lo veamos. Veamos la información con todo y grafiquitas. Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca del PIB mexicano. Y es que el PIB mexicano ya trae desde hace buen rato una cierta desaceleración económica. Lamentablemente, esta desaceleración se termina por confirmar. Es una desaceleración relativamente sutil, pero que golpea y que duele y que arde en específico, porque esta desaceleración no trae consigo una caída de los precios. A veces, si llegase a haber una desaceleración, al menos uno de los beneficios es que los precios caen, entonces el dinero que tengas ahorrado, compra más. Entonces no se siente tan malo, pero lo gacho es cuando la desaceleración golpea y tus ahorros se ven mermados también porque los precios siguen subiendo. Bueno, pues en esta ocasión tenemos que el INEGI termina de confirmar que en el primer trimestre de este año ya nos habían dicho que ellos habían calculado de manera oportuna, que es con su indicador rápido, que México habría caído menos 0.8%. Ese era el primer dato, pero ahorita ya se sabe que no fue, no voy a decir que no fue tan malo, fue malo, pero no fue, ok, técnicamente no fue tan malo, sí, ya que el crecimiento económico se cae a menos 0.6. Sigue siendo malo, sigue siendo malo. Y sigue o nos pone en un periodo de prueba donde si México no llega a cerrar esta caída con que el siguiente trimestre se impulse a la alza, estaríamos entrando ya de manera definitiva en una recesión técnica. ¿Qué es la recesión técnica? Una de las preguntas que normalmente me hacen cuando hablo de recesión técnica. Bueno, la recesión técnica, a diferencia con la recesión, es que es a través de tecnicismos. Técnicamente ya estamos en recesión. Técnicamente ya hay una contracción económica después de 2 trimestres consecutivos. O sea, en papel, en los números, estamos en una recesión. Aunque en la práctica no se sienta tal vez todavía, no haya un aumento en el desempleo. En una recesión como tal, lo primero que ves es empresas cerrando, gente quedándose sin chamba y entrando en una crisis donde parece que la economía se ha parado de golpe. No estamos en ese punto. Estamos en un punto donde la gente no está consumiendo como normalmente lo hace. Quizás por los impuestos, quizás por los aranceles, quizás por la inflación, por X o Y razón. No están consumiendo. De hecho, aquí en Aguascalientes, bueno, uno probablemente ustedes ya lo saben, yo soy de Aguascalientes, se dio ahorita la Feria de San Marcos. Y una de las cosas que se escuchaba mucho a través de redes sociales en las noticias locales es que la gente que iba a la feria no estaba gastando. Y eso se habló mucho, que la gente, es más, decían que muchas veces mejor no iban. Y eso lo escuché bastante, ¿eh? Que, o sea, que sí había gente, sí, pues, la feria más famosa de México, pero aún así la gente no estaba yendo como antes. En otros años había visto muchísima gente y ahora sí que es un derrame económico, o derrame financiero más bien brutal, mucho dinero que se está moviendo en los casinos, en la bebida, en la comida, etcétera. Pero en esta ocasión no, no se dio. Entonces es curioso porque parece que este espectro se está dando más en todo el país. Aunque el dato final fue mejor de lo reportado preliminarmente, la economía mexicana continuó en terreno negativo en medio de una debilidad generalizada de la actividad y la anémica inversión que lastra el crecimiento del país. Y podemos ver que en efecto, así es como se ve actualmente la gráfica. México tuvo una caída en el primer trimestre del 2026, menos 0.6% en términos trimestrales, aunque en términos anuales tuvo un crecimiento del 0.4%. Aaron, ¿qué significa eso? ¿Por qué es que es negativo y al mismo tiempo positivo?
Si comparamos este trimestre con el trimestre anterior, en el 2025, el último trimestre del año tuvo un crecimiento del 0.7. Y en comparación con actual, no crecimos, decrecimos. O sea, si lo quisieras ver utilizando estos dos, pues realmente las cifras se mantienen positivo en 0.1%, por así decirlo. Pero como creció mucho en diciembre, bueno, los últimos 3 meses del año, del 2025, bueno, mucho, entre comillas, ahorita nos caímos. No logramos mantener esa velocidad. Todas las actividades bajaron. La primaria menos 1.7, la secundaria menos 1% y las terciarias 0.4% en negativo. ¿Qué tiene importante Bueno, generalmente la primaria, esta es la que esa va a ser uno de los primeros motores de la economía. ¿Qué va a ser la agricultura? ¿Qué va a ser la minería? ¿Qué va a ser la pesca? ¿Qué va a ser el petróleo? Todas estas te están diciendo que se ralentizaron. Se ralentizó la minería, la agricultura. Yo creo que también ahí tiene que ver mucho el tema del jitomate. Acuérdense que en el tema del jitomate, los agricultores no estuvieron sembrando como normalmente lo hacen. En las secundarias tiene que ver la manufactura y ahí podremos estar metiendo el tema de los aranceles. Y en las terciarias sería el consumo de los mexicanos. Fue lo que más sostuvo la economía, pero aún así estuvo mal, menos 0.4%. Entonces, así es como se alcanza a ver en el primer trimestre. Ahora, de la mano de esto, también tenemos el lado de la inflación. Se está dando la inflación también, a conocer los datos de inflación. Y la buena noticia es que se redujo parcialmente, tuvo una disminución del 0.16% quincenal comparado con la quincena previa, y la inflación cae a 4.11. Sigue estando por arriba del precio objetivo de Banjico. Banjico necesita un precio objetivo del 3%, 4 máximo, y aquí estamos todavía por arriba. La buena noticia es que después de estar bajando las tasas de manera agresiva, los señores de Banjico al final sí decidieron optar por dejar ya las tasas tal cual están, ya no moverle, ya no menearle nada, dejarla así ya no hacerle nada, dejarlas por completo. Lo cual yo celebro porque al final del día parte de la inflación que hemos tenido es derivada de Banjico, derivada de su incapacidad de poder prever problemas económicos y poder prever que una guerra en Irán iba a tener también olas de inflación. Y para un botón, actualmente la inflación que más subió si separamos la inflación de la subyacente de la no subyacente, o sea, núcleo y no núcleo, la núcleo fue la que se aumentó a 4.22, que esta es la que Banjico puede tener mayor influencia. La inflación de los servicios fue la que aumenta a 4.59% anual, mientras que la de mercancías 3.83%. Y por último, el tema del jitomate sigue siendo lo que empuja en el lado de los alimentos con un aumento. Se encareció 5.39 en comparación con la quincena previa. Aumentó 5.39 en 15 días. Eso no se va a resolver, aunque Claudio Sheinbaum ahorita está buscando resolverlo con el tema de un diálogo. No es un diálogo, es que no hay jitomate. ¿Por qué no hay? Porque los jitomateros creyeron que no iba a poder exportar a Estados Unidos y bajaron mucho la producción de jitomate y al final del día le dieron a la madre la oferta. ¿Cómo se arregla? Importando jitomate de otros lados donde esté más barato. Le siguieron el precio de los detergentes con un alza del 2.68, mientras que el gas doméstico LP aumentó 1.81. En el otro extremo, ante la temporada de calor y los subsidios a la electricidad de algunos estados, la electricidad fue el genérico que dio un respiro en el bolsillo con una disminución quincenal del 17.88, seguido del tomate verde, cuyo precio cayó 18.59 y el huevo costó 2.37 menos. Ahí les hice un video sobre los huevos en México, cómo está colapsando el precio, precisamente porque los productores querían ganar más lana y al final del día la codicia les gana y se pone a sobreproducir, haciendo que bajen los precios.
hermoso de la economía. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye bye.